Bienvenidos en el nombre de Jesucristo a una entrega más de tu programa católico Encuentro con Dios. Y como todos los lunes el primer lunes de cada mes tenemos una cita, aquí estamos, fieles y puntuales a nuestra cita. Qué bueno que está con nosotros. Gracias por estar ahí. Y esta noche me encuentro muy bien acompañada, como siempre, por mi amado esposo. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Buenas noches toda la comunidad que nos estás viendo a través de YouTube. Día primero, mi amor, el año que comienza 2024. Pero ¿sabes qué? Ya acabaron las festividades de Natividad, pero la familia sigue. Y en ese tenor queremos seguir nosotros abordando temas que sean de crecimiento para toda la familia, todo lo que nos pueden ver a través de estas de YouTube o cualquier otra plataforma, pero más que nada temas que sean de crecimiento para tu familia y ¿sabes qué? También para nuestra familia. Amén. Y por eso en esta noche tenemos un tema súper interesante. Pero antes de iniciar con nuestro tema, vamos a iniciar orando. Como siempre lo hacemos, como todo lo que hacemos en nuestro diario vivir. Y iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, en el nombre de Jesucristo, a ti te entregamos este programa de esta noche, primer programa del año. Espíritu Santo, en tus manos ponemos nuestra familia. Un año que inicia donde tenemos tantos planes y proyectos. Que tú seas el guía, que tú seas quien nos dirija, que tú seas Espíritu Santo quien nos conduzca durante todo este año a cada uno de los miembros de nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué te parece, amor? ¿Iniciamos con nuestro tema? Amén, amén. Pues vamos a iniciar y dando comienzo de este año con los temas de la familia. Nosotros queremos seguir trayendo esta serie de temas, amor, que hemos estado trayendo en las últimas 2 ocasiones que estuvimos aquí en la sección de la familia. Y son aquellas cosas, aquellos elementos que nosotros necesitamos para fortalecer nuestra familia y crear familias más saludables. Amén. Una de las cosas, y es el tema del que vamos a hablar hoy, es la comunicación en la familia. Déjame decirte, amor, que la comunicación puede ser una bendición, pero también la falta de comunicación en muchas familias pueden provocar problemas muy serios, no solamente en la pareja, sino también entre la comunicación entre padre e hijos. Y yo quiero comenzar esta noche diciendo algo, y es que debemos entender, hermano querido, tú que me escuchas, familia, padre, madre, pareja que me estás escuchando, que los estilos de comunicación de hombres, mujeres y niños son totalmente diferentes. Y eso es normal. Dios no nos hizo a todos iguales. Por ejemplo, te voy a decir algo. Los hombres somos más directos. Como dicen aquí popularmente, nosotros vamos al grano. Las mujeres son más pensadoras críticas. Por eso es que, por ejemplo, si a un hombre, cuando vamos a la tienda, tú nos dices, ¿qué quiere? Ya yo sé lo que yo quiero. Un pantalón, una camisa, unos zapatos, lo que sea. Las mujeres no. Las mujeres tienen que tomarse su tiempo, ver quizás, qué sé yo, 10, 12 prendas antes de elegir la prenda que van a utilizar. ¿Y por qué es eso? Es porque la mujer tiene que estar segura, tiene que tener más elementos para estar segura de lo que va a decir. Yo siempre le digo a mi esposa, por ejemplo, amor, ¿qué tú quieres comer? Y quizás es tu caso, quizás es muy probable que sea el caso en tu hogar. Las mujeres no contestan con otra pregunta. ¿Qué tú quieres comer, amor? Y ella me pregunta, ¿y tú qué vas a comer? O quizás a veces le preguntamos, ¿qué quieres de regalo en esta Navidad? Y entonces ella te contesta con otra pregunta, ¿y tú qué quieres de regalo? Hermano, aunque nos moleste a ti y a mí como hombre, como padre de familia, debemos entender que los estilos de comunicación, la forma en que el cerebro de la mujer está, como se dice en inglés, wired, cableado, es diferente a de nosotros los hombres o hay de nuestros hijos que son
seres humanos en formación. Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta, no te enojes si tu esposa a veces te contesta una pregunta con otra pregunta. Somos diferentes. Y bueno, como somos diferentes, tenemos que irnos ajustando uno a otro, ¿verdad? Porque también nosotras las mujeres sentimos como que, ay, qué difícil es hablar a veces con ellos, pero ¿y cómo que no entienden? ¿Y cómo es que no saben lo que ya yo quiero si hace tanto tiempo que estamos juntos? O nada más a mí me pasa. Bueno, mira, déjame decirte que a veces nosotras queremos que nuestros esposos sean magos, que sean como adivinos, que sepan lo que estamos pensando, que sepan lo que queremos. Y no funciona así. Bueno, si tú tienes la suerte de tener un esposo que sea así, pues felicidades, pero en el 98-99% de los casos, nuestros esposos no son adivinos ni son magos. Entonces, a veces es un poquito como difícil porque eso mismo nos hacen una pregunta y nosotros respondemos con otra pregunta y como que estamos trancando la situación en vez de abrir un diálogo. Entonces, es como que cuando nosotros queremos algo, por ejemplo, cuando yo quiero algo, aprender a no esperar a tratar de que mi esposo lo adivine, sino pues aprender a expresar lo que queremos. Y como dice Amor, que a veces nosotras acostumbramos a dar como mucha vuelta antes de aterrizar, déjame decirte que algo que yo particularmente he aprendido, he descubierto, y es que nos comunicamos mejor cuando tenemos un mensaje claro y preciso. O sea, cuando somos claro lo suficiente en lo que queremos expresar y preciso, es más fácil comunicarnos. Amén, amén. Y estas pequeñas técnicas, hermano, hermana que me escucha, familia que me escucha, son para mejorar la comunicación en la Amén. familia. Si nosotros los padres de familia, madres de familia, entendiéramos que somos diferentes y que pensamos diferente, quizás tendríamos más herramientas para comunicarnos mejor. Una herramienta que es bueno para mejorar la comunicación, sobre todo en pareja, es entender, amor, y eso es algo que las mujeres lo saben, es las mujeres tienen mejor memoria, prestan más atención a los detalles que nosotros los hombres. Es un problema en la comunicación porque, hermano querido, si tú hablas mentira, si tú estás haciendo algo por ahí fuera de la casa indebido y tú vienes al hogar con una mentira que no machea, vas a estar en problema. ¿Sabes por qué? Porque a veces tú quieres machear todo, tú quieres hablar mentira y tu esposa está prestando atención a cada uno de los detalles. Y a mí me ha pasado, es un testimonio que me ha pasado anteriormente, y es que 2 años, 3 años después, cuando llega la conversación de esa mentira que tú elaboraste, y tú dices, ay, amigo, ¿tú recuerdas hace 3 años cuando la goma de mi vehículo se nos dañó? Tu esposa va a decir, pero no era la goma, tú me dijiste ese día, y te va a decir, eso pasó octubre 13 del 2018, tú dijiste tal cosa, tal cosa, tal cosa, y nosotros nos ponemos nerviosos. Por eso se dice que para hablar mentira hay que tener buena memoria, cosa que nosotros los hombres no tenemos esa capacidad de retención. Entonces hay que entender eso, las mujeres tienen muy buena memoria, prestan atención a los detalles. Nosotros los hombres por lo general hablamos mucho para impresionar. La mujer se preocupa más por los detalles de lo que tú estás diciendo, mientras que los hombres nos preocupamos más por lo que vamos a decir. Nos gusta hablar de los carros que tenemos, de los logros que hemos tenido en los negocios. Nos gusta hablar para impresionar. Y tu esposa, tu pareja, está prestando atención a cada uno de los detalles. ¿Sabe qué? 1, 2, 3 años en el futuro, ella se va a acordar de cada uno de esos detalles de tu conversación. Así es que tenemos que ser cuidadosos cuando estamos hablando, ¿verdad que sí? Y también, amor, o sea, la comunicación con nuestros hijos. O sea, porque tenemos que la comunicación entre nosotros, ¿verdad? Los hombres, las mujeres, pero como tú decías, cada uno tiene como un estilo propio. Entonces, eso entre nosotros y cuando se trata de nuestros hijos, ¿cómo sería el asunto con nuestros hijos? Bueno, tus hijos pequeños, primero nosotros digamos que los hijos tienen un proceso de pensamiento que está en preformación. El niño va aprendiendo y el niño va a aprender a comunicarse, amor, de la forma en que papi y mami se comunican. Si papi y mami en el hogar hablan con amor,
tu hijo va a tener un estilo de comunicación de amor. Si es lo que ve a papi y a mami peleando, hablando malas palabras, pues eso es lo que el niño va a aprender. El niño aprende por modelación, o sea, lo que nosotros hacemos, eso mismo lo va a representar el niño en la comunidad. Por eso, cuando tú ves un niño en una reunión que dice una mala palabra y los padres se sorprenden, es simplemente el reflejo de lo que ese niño ve en el hogar. Sí, muchas veces nuestros hijos nos delatan porque nuestros hijos no son tan buenos disimulando. Hasta cierta edad los niños no saben lo que es mentir o disimular, si es que son muy expresivos. Y por eso en nuestros hogares tenemos que tener cuidado cuando estamos hablando, cómo hablamos, cómo nos expresamos, las palabras que utilizamos para dirigirnos unos a otros. Porque como tú dices, nuestros hijos nos están observando constantemente y van a aprender lo que estamos aprendiendo. Si en mi hogar, en vez de hablar, estamos todo el tiempo gritando, ¿sabe qué va a pasar? Nuestros hijos, cuando nosotros salgamos, aunque nosotros podamos comportarnos como adultos y tal vez no gritarnos delante de las personas, pero nuestros niños van a hacer lo que ven en la casa. Entonces van a actuar de ese mismo modo. Entonces, para comunicarnos, para hablarnos, no es necesario gritarnos. No es necesario levantar la voz, no es necesario, de hecho, cuando empezamos a levantar la voz y a gritarnos, ya no estamos comunicando, estamos bloqueando por completo lo que pudo haber sido una comunicación. Amén, amén. Y ya que tú dices eso, amor, déjame decirte que nosotros en psicología decimos que hay 3 tipos de comunicación. Hay 2 que no son saludables, hay un tipo de comunicación que es el adecuado, es el recomendado. Yo te la voy a decir brevemente y yo quiero que mientras yo diga estos tipos, te define estos tipos de comunicación, tú pienses en cuál de estos modelos es que tú aplicas en tu hogar. Por ejemplo, un tipo de comunicación que se da entre la pareja en el hogar, entre padre e hijos, es lo que nosotros llamamos la comunicación agresiva. El nombre lo dice, ¿verdad? Es aquella pareja que siempre se están gritando, siempre están demandando, siempre están ordenando, siempre están hablando malas palabras. Es una persona que se hace de mal humor, puede ser con amenazas. Eso es comunicación agresiva que por lo que vemos no es saludable. Está el otro tipo de comunicación, que es el que nosotros le llamamos pasivo-agresiva, ¿verdad? Es pasiva, pero a la vez agresiva. Te voy a dar un ejemplo clásico. Es como, por ejemplo, cuando tú estás trabajando en tu empresa y tu supervisor te dice algo que a ti te desagrada, pero tú no le dices a tu supervisor que lo que él te dijo o hizo te desagradó. Tú no lo confrontas, sino tú dices, aparentemente por fuera todo está bien, pero ¿qué tú haces? ¿Sabes qué? Hoy voy a bajar la producción porque eso lo va a afectar a él. Si yo no trabajo y no hay producción, a quien eso va a afectar es al supervisor. Entonces, ve cuál es el tipo de comunicación. Es pasivo-agresiva. O en un restaurante. ¿Por qué a la gente no le gusta devolver los platos hacia la cocina? Porque se van a llevar el plato, pero tú no sabes lo que van a hacer en retaliación a tú devolver la comida porque estuvo fría, porque no estuvo adecuada. En el hogar, bebés, también, amor, se utilizan este tipo de comunicación. Es la esposa que, qué sé yo, no te quiere, no cocina si es que está en la casa, o el esposo que no da el dinero cuando trabaja. Es una forma de venganza, pero es pasivo-agresiva, no confrontando. Y el último estilo, hermano querido, que es el saludable, que es el adecuado, que es el que nosotros te recomendamos cultivar en tu hogar, se llama la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Pues es expresar simplemente lo que tú quieres decir sin ofender al otro. Tú puedes decir exactamente lo que hay en tu corazón sin necesidad de ofender a tu prójimo. Y esto es algo que lo vamos aprendiendo. Fíjate, la comunicación yo creo que es un arte. Comunicar es un arte porque a veces creemos que hablar mucho es comunicar. A veces hablamos mucho, pero decimos muy poco. Porque a veces empezamos a hablar y hablar y hablar y duramos media hora hablando y al final, en resumen, quien nos está escuchando no puede hacer una síntesis concreta
de lo que hemos dicho. Entonces, comunicar con claridad y exactitud es un arte. Y como todo lo que es un arte, hay que trabajarlo, hay que ir cuidando los detalles. Y mientras más lo vamos poniendo en práctica, más lo vamos aprendiendo y cada vez mejor lo vamos a ir haciendo. Entonces, como dice Amor, cuando estamos comunicando de una forma asertiva, que es el tipo de comunicación ideal, que es lo que todos quisiéramos tener en nuestros hogares y es por lo que debemos de trabajar para tener. O sea, si no estamos teniendo este tipo de comunicación, te exhortamos a que empiece a trabajar en ello. Como te dije, es un arte, no es algo que se da de la noche a la mañana. A nosotros nos ha costado mucho tiempo aprender a comunicarnos. ¿Por qué? Porque al principio yo creía que mi esposo tenía que adivinar lo que yo quería, lo que yo pensaba, cómo yo estaba. Entonces no funciona así. O sea, como decíamos al principio, somos muy distintos los hombres y las mujeres. Por ejemplo, las mujeres somos más sentimentales, somos con mejor memoria, cuidamos más los detalles. Hay muchas cosas que para nosotros son muy importantes que para nuestros esposos no son tan importantes. Entonces, en vez de uno estar como que provocando discusiones por cosas que a veces se pueden solucionar hablándolo, entonces vamos como que a poner un poquito más de nuestra parte, vamos a aprender a comunicarnos, mujeres que a veces empezamos por la mañana queriendo decir algo y todavía es la tarde o la noche y estamos repitiendo lo mismo con lo que iniciamos en la mañana. Eso no funciona. Mira, en mi hogar he aprendido, por ejemplo, que cuando soy clara y precisa, tanto mis hijos como mi esposo me entienden mejor. Por ejemplo, a veces empezamos a hablar y repetimos lo mismo y lo vamos repitiendo a veces en un tono que no es como muy agradable porque el tono de nuestra voz deja mucho que decir cuando estamos comunicando. Si cuando nosotros estamos comunicando estamos con un tono de voz irritado o estamos bloqueando la comunicación. Entonces, cuando nos estamos así hablando, es bueno cuidar el tono de voz. Es bueno, por ejemplo, en mi caso, en mi hogar, yo tengo que ser muy precisa con lo que quiero. Porque si yo empiezo a dar vuelta, ni Amor ni mi hijo Paulino Alberto me entienden. Entonces, tengo que, lo que yo quiero es esto. En base a esa claridad y esa exactitud es que vamos a empezar a hablar. Amén, amén. Y te voy a dar una técnica para que comiences a cultivar, como tú decías, Amor, es una agilidad, es una habilidad, la comunicación asertiva. Y se usa aquí, déjame decirte que los psicólogos a nivel de la empresa usan comunicación asertiva. Es cuando tú vayas a decirle algo, apuntarle algo a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo que vaya a tener una connotación negativa, ¿verdad? O que lo vayan a tomar mal, di algo positivo delante. Y eso se usa a diario. Por ejemplo, tú nunca vas a ver que cuando tú vas a una entrevista de trabajo o cuando tú haces una solicitud para entrar a una universidad o un colegio, ellos no te mandan una carta diciendo usted no sirve, no da para esto, por eso usted no da para el trabajo. No, ellos comienzan diciéndote, wow, su currículum, su resumen es impresionante, estamos, wow, cuántas habilidades, pero lamentablemente la empresa se decide por otro que no es usted. ¿Ve? O una técnica se usaba asertiva anteriormente cuando tú estabas enamorando a una pareja, a otro, y esa muchacha no te quería corresponder. Ella decía, ay, eres una persona preciosa, eres una persona con muchos valores, cualquier hombre o mujer se sentiría honrado de tenerte. Simplemente es que yo no siento nada por ti, ¿ves? Es lo mismo, pero antes de tú decir esa frase, esa porción de la comunicación que la otra persona pudiera herirse, tú dices algo positivo. No es lo mismo que tú mandes a tu hijo a sacar la basura y él no la saque y tú le digas, vago, haragán, ¿por qué no sacaste la basura? Que tú le digas, ay, amor, mira, tú eres bueno en la escuela, tú tienes buenos grados, eres un muchacho bien educado, pero no estás sacando la basura y eso a mí, eso crea problemas en la casa. Cultivar amor, el decir algo agradable,
antes de nosotros decir esa connotación que puede la otra persona tomarla por mal. Y déjame decirte que eso funciona. Por ejemplo, en el hogar, siempre que voy a decir algo negativo, últimamente trato de decir algo positivo primero, porque eso en vez de predisponer, hace lo contrario. Muchas veces nosotros cuando vamos a hablar, desde que decimos la primera palabra, ya estamos predisponiendo a la persona con la que vamos a hablar. Como tú decías, si yo voy a hablar con mi hijo y en vez de que yo empiezo la conversación, empiezo a atacarlo, ya mi hijo se bloquea y mi hijo no está poniendo atención a lo que yo le estoy diciendo. Pero si yo le digo, mira, por ejemplo, en mi caso yo le digo, mira, mi amor, esto está muy bien, pero esta parte yo creo que debemos de trabajarla un poquito más. O sea, primero yo estoy creando un ambiente donde él se siente cómodo y a gusto, porque a todos nos gusta que nos halaguen. Entonces siente como que, ok, mira, o sea, están reconociendo lo bueno que yo tengo. Pero luego le dice algo que no es tan agradable para tratar de poder tener lo que se llama una comunicación. Porque, mira, por experiencia, si empezamos a hablar y desde que empezamos a hablar empezamos con un tono irritado, empezamos con una palabra que no es agradable, algo que sea en un término como despectivo, utilizando un término que no se escucha bien, ya no hay comunicación asertiva. Porque aunque la persona esté ahí, la persona no te está escuchando. Y esto es algo, amor, como que que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces tú estás oyendo, pero no escucha. Porque cuando tú escuches, cuando tú tienes la capacidad de procesar y tratar de entender lo que se te está diciendo. Pero muchas veces estamos ahí y tú empiezas a hablar y empiezas a gritar y yo estoy ahí. Y pues yo te oigo porque no hay más nada que hacer. Pero no estoy prestando atención realmente a nada de lo que tú me estás diciendo. Entonces, para que pueda haber una comunicación asertiva, tenemos que tener lo que se llama una disposición ambas partes. Porque cuando vamos a hablar y tenemos vallas o prejuicios del tema que vamos a tratar, pues ya esto va a ser muy difícil la comunicación. Entonces, algo muy importante cuando vamos a hablar es tener en cuenta como que el ambiente, tener en cuenta si realmente es el momento o es el lugar para empezar el tema, tener en cuenta lo que yo quiero decir, si es posible pensarlo antes de hablar, porque muchas veces lo que nos pasa a nosotros es lo que dice la palabra de Dios en Santiago. Mira, te voy a leer un poquito lo que dice Santiago 1 en el versículo 19 y dice, recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa, amor? Que muchas veces nosotros somos muy rápidos para hablar y queremos hablar y no nos detenemos a escuchar. Entonces, una comunicación para que sea asertiva tiene que ser bilateral, doble vía. O sea, yo hablo contigo, pero yo estoy abierta y dispuesta a escuchar lo que tú tienes que decirme. Y en ambos, entonces, entre lo que tú me dices y lo que yo digo, vamos a llegar a un acuerdo entre los dos. Porque no es solamente que yo digo, no. O sea, yo hablo, expongo el tema, pero tengo que estar abierta para escuchar lo que tú tienes que decirme, aceptar las sugerencias y cuando vamos a hablar tenemos que tener disponibilidad, porque a veces queremos tener una comunicación, pero no queremos ceder. Y entonces no podemos, así no se puede tener una comunicación. Como tú dices, amor, cuando yo practicaba en el área de la salud mental, no lo hago actualmente, pero duré más de 10 años practicando en el área de la salud mental, una de las cosas más difíciles eran las terapias de pareja. Y te voy a decir por qué.
la mayor parte del tiempo cuando se hace en terapia de pareja, que a veces tú no lo necesitas, simplemente si tú mejoraras la comunicación en tu hogar, tú necesitaras un tercero que sirviera como árbitro de la comunicación. Pero está supuesto a que escuchemos más de lo que hablamos. Y las terapias de pareja, en la mayor parte de las veces, te voy a decir el 99.9% de los casos, la pareja lo que van es hablar, ¿verdad? Y ya van, como dices tú, con vallas, ya van con una predisposición de lo que quieren decir. Entonces, si pudiéramos realmente escuchar, es no oír, porque cualquiera puede oír que tenga dos oídos físicos, escuchar. Y escuchar significa que cuando tú me hablas, amor, y yo te veo a los ojos, yo pienso si lo que tú me estás diciendo, procesarlo y decir, ok, lo que ella me dice tiene sentido o no tiene sentido. Pero en muchas de las partes ya nosotros sabemos lo que vamos a decir. O sea, yo te veo, simplemente te estoy oyendo, yo te estoy viendo tus labios moverse, pero como mi cerebro está gastando tanta energía en pensar lo que yo te voy a decir de vuelta, porque lo que tú dices no tiene importancia, entonces crea un problema en la comunicación. Hermanos, cultivemos el hábito de escuchar. Para mí fue sumamente difícil, amor. Hablar es muy fácil. Hablar, decir palabras, como decimos por esta boca, es muy fácil. El problema es sentarse, escuchar, ponerle atención al otro, procesar lo que esa persona está diciendo y quizás decir, caramba, ¿sabes qué? Yo estaba equivocado. Lo que ella me está diciendo tiene razón. Yo estaba mal. O decir, no, según lo que ella me dice, yo creo que yo estaba correcto. Déjame comunicarlo. No siempre tú vas a estar en favor de la otra persona, pero cultivemos el arte de escuchar, que es parte también de la comunicación asertiva. Decía alguien una vez que tuve una clase de comunicación en un retiro y decía que Dios nos dio 2 oídos y una boca. Debemos de escuchar el doble de lo que hablamos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces lo hacemos al revés, como tú dices. Hablamos el doble de lo que escuchamos y por eso es tan difícil poder tener una conversación con nuestro esposo y por eso es tan difícil poder tener una conversación con nuestros hijos, porque muchas veces empezamos a hablar con nuestros hijos y empezamos a gritarle y empezamos a hablar y no nos callamos y no tomamos en cuenta lo que él quiere decirnos o lo que ella quiere decirnos. Entonces, una técnica que a nosotros nos ha funcionado, gracias a Jesucristo, y por eso lo voy a compartir contigo, es a la hora de hablar, buscar el lugar adecuado, sentarnos y tener, como decía Amor, ese contacto visual. Porque muchas veces nuestro cuerpo, nuestra mirada, nuestros gestos nos delatan. Estamos diciendo una cosa con la boca, pero estamos pensando otra con el cerebro e inconscientemente podemos hacer el gesto de lo que estamos pensando y no de lo que estamos diciendo. Entonces, para mí es vital cuando voy a hablar con una persona que vamos a tener un diálogo, vamos a hablar de algo profundo, es sentarnos, mirarnos a los ojos mientras hablamos, leer los gestos, las expresiones corporales que a veces dejan tanto, pero tanto que decir. Entonces, cuando vayamos a hablar en nuestro hogar, mamá que me está mirando, que con nuestros hijos a veces es tan difícil, es tan desafiante, sobre todo cuando ellos están en esa edad de que lo saben todo. No es solamente lo que yo quiera decir, no es solamente lo que yo tenga que decir. Es aprender también a escucharlo. Y no solo a escucharlo, es a validar también a lo que ellos piensan. Porque muchas veces cometemos el error y creemos de que como somos los adultos, solamente nosotros sabemos. Que como yo soy el adulto, yo soy el que sé. Que como, o sea, escuchar a nuestros hijos, validar lo que nuestros hijos piensan, lo que nuestro esposo piensa, es de suma importancia si queremos tener una comunicación asertiva. Y otra estrategia, amor, que es sumamente, yo creo que es la más importante dentro de la comunicación asertiva, es, hermano querido, no hablar cuando estemos enojados, cuando estemos airados. Nosotros cometemos el gran error de seguir hablando creyendo que va a bajar la ira. Te voy a comentar algo. Existe lo que se llama el ciclo de la ira, que pasa cada vez que tú y yo estamos enojados. ¿Cuál es el ciclo de la ira, hermano querido? Es como un círculo que comienza cuando tú te sientes enojado.
Cuando tú explotas, no es algo que ocurre, amor, rápidamente. Ya cuando tú explotas es la consecuencia de algo que vino pasando ya hace minutos, a veces horas antes. Cuando te ven por ahí que alguien explotó y comenzó a decir cosas, a herir, esa persona es producto de que no se contuvo la ira. Entonces, la ira tiene lo que se llama la parte de escalación, que nosotros la sentimos, ¿verdad? Es cuando mi esposa me dice algo que a mí me duele y como que, bueno, me duele, pero no es para yo responder. Pero esa mujer sigue o ese hombre sigue ahí, sigue y tú sientes que esa ira va subiendo, 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 hasta que llega un punto que nosotros le llamamos el punto de explosión, que ya tú no te controlas y tú vas a comenzar a decir, por lo general dices cosas que son bien hirientes. Cuando uno explota, hermano, uno lo que quiere es herir al otro verbalmente y a veces físicamente. Entonces, lo que se llama anger management aquí en Estados Unidos, que es el manejo de la ira, consiste simplemente en eso. No hay forma de tú controlar el punto de explosión. El anger management consiste, en amor, en simplemente tú evitar explotar. ¿Y cómo se logra eso? Cuando tú sientas que estás hablando con tu esposa, con tu hijo, con alguien en la comunidad y tú comienzas a sentir que lo que está diciendo hay algo que está subiendo, subiendo, lo primero que tú debes hacer es retirarte. No sigas, porque va a ser solamente cuestión de tiempo para que tú explotes. Entonces a veces es mejor retirarnos, descansar, porque lo bueno de la ira, por decir algo bueno, es que si tú no la usas y no explota, va a comenzar a descalar, a descalar, a descalar y tú vuelves a tu normal tú. Entonces, sepárate, no sigas discutiendo, no sigas hablando, no creas que tú vas a poder controlarlo, simplemente sepárate. Otra cosa es, piensa en la consecuencia que te podría traer el tú explotar. Muchas personas no han tomado eso en consideración y después que llega la fase de escalación, solamente te pones la mano en la cabeza y dices, ay, pero ¿por qué la ofendí? Ay, pero ¿por qué dije eso? Ay, pero ¿por qué hice eso? Y hay mucha vergüenza, amor, nos sentimos culpables y comenzamos a pedir disculpas. Así que no hablemos cuando estemos enojados. Y mira, la palabra de Dios es tan inteligente que en el mismo Santiago 1:19 que te estaba leyendo, después que leí, dice el versículo 20, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Lo mismo que estaba diciendo, amor. Cuando nosotros nos enojamos, perdemos el control. Sea con quien sea que estemos hablando, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Lo he compartido en ocasiones anteriores, pero lo voy a compartir una vez más. Y algo que me tocó hacer más de una vez, a mí me tocó hacerlo más de una vez, era cuando estaba teniendo conversaciones con mis hijos en esa edad de adolescencia, en esa edad de rebeldía, donde ellos quieren confrontarte y ellos quieren hacer que tú explotes de algún modo. Más de una vez me tocó decirle, mira, ¿tú sabes qué? En este momento no puedo continuar hablando de este tema, vamos a tomarnos un descanso y luego vamos a continuar hablándolo otra vez. Por lo mismo, porque empezamos a hablar y luego vamos subiendo el tono de voz y nos vamos alterando y nos vamos alterando. Y cuando nos vamos alterando, perdemos el objetivo de lo que es que queremos comunicar. Porque como tú decías, ya lo que queremos es herir y ofender. O muchas veces convencer al otro de que yo soy la que estoy correcta. Entonces entra en mí ese orgullo de que yo soy la que estoy correcta, de que yo soy la que sé. Y ya estamos en cualquier cosa menos en una comunicación. Entonces, si estás hablando en una conversación con tu esposo, con tus hijos, y tú entiendes que tú estás a punto de explotar, estás a punto de perder la calma, mejor retírate. En mi caso, me retiraba a la habitación, me tiraba de rodilla, lloraba, cantidad lloraba, luego oraba. Pero en ese llanto y en ese orar yo estaba desahogándome. Antes de herir a alguien o dañarlo, yo me estaba desahogando. Ya luego que yo volvía otra vez y me desahogaba ya calmada, entonces volvía a retomar el tema. Porque ¿sabes qué? Muchas veces en ese retirarme, pedir permiso para retirarme unos minutos, me daba cuenta que realmente a lo mejor mi hijo o mi hija tenía razón, que tal vez yo estaba equivocada. Entonces, a veces hacer una pausa, meditar, reflexionar, nos va a ayudar mucho antes de continuar y de empezar a gritarnos o a herir a nuestros seres queridos. Wow, cuánta información le estamos dando a los hermanos.
Te estamos abrumando con mucha información, hermano querido, pero para el bienestar de tu familia y de la mía. Y ya, este tema es muy extenso, hermano. Ujú. No es por cliché, podríamos pasar horas hablando de las técnicas. Hay tantas cosas que faltan acerca de la comunicación efectiva en la familia, pero hay un puntito, amor, que quizá va a ser el último, pero que no podemos dejarte sin eso, y es, ¿de dónde comienzan todos esos problemas? Hay un tiempo hermoso que la iglesia y la comunidad lo tiene para preparación antes de nosotros comenzar una familia, que es el tiempo de noviazgo. Mucha gente usa el noviazgo para otra cosa, pero el noviazgo es un tiempo para conocernos y los problemas de comunicación comienzan a ser evidentes en una pareja desde el noviazgo. Pero, ¿por qué no lo vemos? Todo el mundo nota cuando el novio le habla mal a la novia le habla mal al novio, como dicen aquí, fiance. Pero ¿por qué ellos no lo ven? Porque en el noviazgo estamos lo que se llama infatuados. Nosotros idealizamos a la otra persona. Él va a cambiar, él me habla así porque es el noviazgo. Y a veces nos casamos y comenzamos la vida y entonces comienzan los problemas que pasamos por alto en el noviazgo, pero entonces se hacen evidentes en el matrimonio. Entonces, hermano querido, los problemas de comunicación comienzan a tratarse y a resolverse del noviazgo. Así es. Y dejarnos de idealizar, porque a veces cosas que dejamos pasar por alto en el noviazgo son una gran, pero gran situación cuando llegamos al matrimonio. ¿Algún otro tema, algún otro tips que quiera darnos, consejo, compartir ya cerrando? No, simplemente, amor, ya que hemos hablado de todo esto, la comunicación asertiva es la comunicación que debemos usar en la familia. Debemos Amén. aprender a hablar, decir lo que sentimos, no nos debemos quedar Ujú. callados sin ofender a los demás. Debemos aprender a escuchar, no solo a oír. Debemos aprender a no hablar cuando estemos enojados. Y lo más importante, no irnos a la cama y dejar algo para mañana, una conversación pendiente, porque no sabemos si ese mañana llegará. Amén. Y también ya cerrando, amor, quiero también compartir con los hermanos que, como tú dices, escuchar, aprender a escuchar. Y eso es muy difícil porque a veces para nosotros escuchar tenemos como que morir a nosotros mismos, pero aprender a escuchar es clave en un hogar. Nosotras, las mujeres, que nos caracterizamos porque a veces nos gusta hablar mucho. Aprender a escuchar más y hablar menos. Aprender a escuchar antes de emitir juicios. Aprender a ponernos en el zapato del otro. Y sobre todo, aprender a respetarnos. Aprender que la comunicación, si yo quiero que la comunicación fluya en mi hogar, el respeto es algo que jamás debemos de cruzar. Hay una línea imaginaria que es el respeto con nuestros esposos, el respeto con nuestros hijos. En un hogar donde no haya respeto, va a ser muy difícil que haya una comunicación asertiva, por no decir casi imposible, porque una de las cualidades y características de la comunicación asertiva es el respeto. Es respetar lo que tú piensas, es respetar lo que tú crees. Es que muchas veces yo no voy a estar de acuerdo con lo que tú estás pensando, pero yo tengo que respetar tu punto de vista. Y como decía Amor, el respetar tu punto de vista no quiere decir que yo voy a dejar de expresar el mío. No, yo expreso lo que yo quiero, yo expreso lo que yo creo en mi convicción, pero respetar lo que nuestros hijos piensan, respetar lo que nuestros hijos creen en este momento. Recordémonos que nosotros también fuimos jóvenes y cuando somos jóvenes vemos el mundo de una forma muy distinta a como lo vemos ya cuando estamos en los TAD o después ya un poquito más subido. Mientras más subido en los TAD, pues vamos a ser más conscientes de lo que decimos, de lo que hacemos. Pero nuestros jóvenes no tienen tanta conciencia muchas veces, pero muchas veces, aunque pensemos que ellos están equivocados, hermano, buscar una forma de aprender a respetar su punto de vista. No cuestionarlo, no compararlo, no usar términos despectivos con ello, porque solamente lo estamos hiriendo y creando lo que se llama un bloqueo en donde luego ellos no van a ser capaces de acercarse a papi y a mami cuando tengan un tema que quieran hablar, porque van a saber que en vez de sentir apoyo,
tal vez van a recibir solamente cuestionamientos y poca comprensión. Entonces, aprender a respetarnos en nuestros hogares es clave para tener una conversación asertiva. Bien, llegamos al final entonces. Por este día de hoy te damos las gracias por estar ahí y vamos a cerrar orando. Vamos a orar desde lo más profundo de nuestros corazones. En este momento vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y la capacidad para nosotros poder iniciar el diálogo en nuestras familias. ¿Cuántas familias se han destruido por falta de comunicación? ¿Cuántas familias se encuentran en crisis en este momento por falta de comunicación? Porque el esposo siente que la esposa no lo comprende, la esposa siente que el esposo no lo comprende, porque los hijos no se sienten comprendidos en el hogar. Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, ven hasta nuestros hogares y hasta lo más profundo de nuestro ser. Enséñanos, porque tú eres el maestro por excelencia. Enséñanos a comunicarnos de forma efectiva y específica. Enséñanos, Espíritu Santo, ponnos las palabras precisas a la hora de nosotros hablar con nuestra pareja, con nuestro cónyuge o con nuestros hijos. Ven a nuestro hogar a traer la paz y la armonía que necesitamos para así poder poner en práctica los consejos que en el día de hoy hemos recibido. Amén. Amén. Te damos las gracias por estar ahí con nosotros. Recuérdate, si aún no te has suscrito a nuestro canal, darle ahí, hay un cuadrito pequeño que dice suscribir. Presiona ahí, dale un clic y suscríbete a nuestro canal. Recuérdate compartir este mensaje. Familias que tú conozcas que están teniendo problemas, tal vez los esposos, los hijos. Puedes escribirnos, dejarnos los comentarios, como te dije anteriormente. Si quieres que hablemos de un tema, puedes sugerírnoslo. Estamos abiertos a compartir contigo de la forma más sencilla y humilde posible, pero con la plena intención que tenemos, que es querer ayudar a tu familia, porque creemos en la familia y creemos que el plan de Dios para la familia es perfecto. Por eso creemos en la familia, defendemos la familia y abogamos por ella. Así es que gracias, mil gracias por suscribirte, por compartir. Si te gustó el contenido, regálanos un like y amor. Será hasta la próxima. Amén, amén. Gracias, Dios te bendiga. Dios te guarde. Estuvimos compartiendo contigo los esposos Tejada. Y si Dios lo permite, nos veremos en febrero, el primer lunes del mes de febrero. Si Dios lo permite. Dios te bendiga.